Una nucleína es una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y presenta un elevado porcentaje de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio nucleína porque se encontraba en el núcleo. La nucleína es una sustancia ácida presente en los núcleos celulares, con una gran cantidad de fosfato, que pudo ser aislado en el año 1869 por el biólogo de origen suizo Johann Friedrich Miescher, que en ese momento aún era un estudiante y se encontraba analizando restos de pus que habían quedado luego de una cirugía. Se les denomina ácidos nucleicos porque son polímeros de nucleótidos de un elevado peso molecular. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos que se dividen en dos tipos: el ADN, que es un polímero de desoxirribonucleico, y el ARN, un polímero de ribonucleico. También se denominan ácidos nucleicos porque fue descubierto por primera vez en el núcleo de las células por el biólogo suizo Friedrich Miescher. Los ácidos nucleicos son biopolímeros, productos de la polimerización lineal y con un elevado peso molecular. Están formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son portadores de información celular que determinan las características hereditarias de todos los seres vivos. Los ácidos nucleicos se encuentran tanto en los núcleos de las células como en las mitocondrias, los cloroplastos y en el citoplasma, como por ejemplo en las células procariotas, ya que se encuentran en núcleos de las bacterias y virus. El ADN es el encargado de almacenar la información genética para la formación de vida, y el ARN es el encargado de la traducción y transcripción del ADN. Los ácidos nucleicos están compuestos por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. El ácido fosfórico o grupo fosfato en la cadena de ácidos nucleicos une dos pentosas a través de una unión fosfodiéster. Esta unión se hace entre el carbono C3' de la pentosa con el C5' de la segunda. Una pentosa puede ser D-ribosa en el ARN o D-desoxirribosa en el ADN. Y la unión de una pentosa con una base nitrogenada se llama nucleósido. Esta unión se hace por medio de un enlace glucosídico. Si la pentosa es una ribosa, tenemos los ribonucleótidos uracilo, adenina, citosina, guanina. Pero si la pentosa es una desoxirribosa, tenemos los desoxirribonucleótidos timina, adenina, guanina y citosina. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la desoxirribosa tiene un oxígeno menos que la ribosa. Las bases nitrogenadas son compuestos anillados que presentan nitrógeno y carbono. Tenemos dos clasificaciones: tenemos las bases pirimidinas, que son anillos sencillos, y las bases púricas, que son anillos dobles. En las bases pirimidinas encontramos a la timina, citosina e uracilo. Y en las bases púricas encontramos a la adenina y a la guanina. El enlace fosfodiéster es un enlace covalente en ácidos nucleicos que une a los grupos fosfatos de nucleótidos adyacentes, uniéndolos en el carbono 5' de la pentosa con el carbono 3' de la otra pentosa. Los enlaces fosfodiésteres, junto con los azúcares, forman el esqueleto de las moléculas de los ácidos nucleicos. También están presentes en los fosfolípidos, moléculas constituyentes de las bicapas lipídicas en todas las membranas celulares. Las diferencias entre el ADN y el ARN son las siguientes. Primero, el ADN contiene el azúcar desoxirribosa, mientras que el ARN contiene el azúcar ribosa. La única diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la ribosa tiene un oxígeno más que la desoxirribosa. Segundo, el ADN es una molécula bicatenaria, mientras que el ARN es una molécula monocatenaria. Tercero, el ADN es estable en condiciones alcalinas, mientras que el ARN no es estable. Cuarto, el ADN y el ARN realizan diferentes funciones entre los humanos. El ADN es responsable de almacenar y transferir información genética,
mientras que el ARN codifica directamente los aminoácidos y actúa como mensajero entre el ADN y los ribosomas para producir proteínas. Quinto, el apareamiento de bases de ADN y ARN es ligeramente diferente, ya que el ADN usa las bases adenina, timina, citosina y guanina, mientras que el ARN usa adenina, uracilo, citosina y guanina. El uracilo se diferencia de la timina, ya que carece de un grupo metilo en su anillo. Sexto, el peso molecular del ARN es menor que el ADN. A continuación haremos una introducción a la función y organización del ADN. Inicialmente podemos decir que el ADN es la macromolécula que contiene la información genética. Esta se compone de 4 bases nitrogenadas denominadas como citosina, guanina, timina y adenina. El ADN se encuentra en el núcleo de las células y en conjunto con algunas proteínas forma estructuras conocidas como cromosomas, los cuales contienen la información relativa a las características de los seres vivos y las instrucciones para la ejecución de muchas de las funciones propias de los mismos. El ADN se organiza en 3 niveles. En el primer nivel encontramos una secuencia de nucleótidos unidos por un enlace fosfodiéster en sentido 5A3. Con esto último hacemos referencia a la posición de los átomos de carbono dentro de la molécula de desoxirribosa en los ácidos nucleicos. Y con ello se indica la orientación de una cadena, ya sea de ADN o de ARN. En el segundo nivel apreciamos la unión de 2 cadenas polinucleótidas, las cuales están unidas por puentes de hidrógeno entre bases complementarias. Y en el tercer nivel observamos la asociación de la fibra de ADN con proteínas en un proceso conocido como empaquetamiento, el cual da lugar a la cromatina, el cual es la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo celular y forma el material cromosómico durante la interfase. La estructura del ADN es posible gracias a la complementariedad de sus componentes. Esto quiere decir que las bases nitrogenadas tanto del ADN como del ARN pueden unirse entre sí. En ese orden de ideas, la citosina y la guanina son bases complementarias tanto en el ADN como en el ARN. La adenina y la timina son bases complementarias en el ADN y en el ARN el uracilo sustituye a la timina, siendo la primera la base complementaria de la adenina. El ADN puede clasificarse de 2 formas. Si se clasifican en base a la cantidad de cadenas asociadas, se dividirían en monocatenarios o de cadena simple y bicatenarios o de doble hélice. Y si se clasificaran según su forma, se dividirían en lineales o de extremos libres y circulares o con forma de anillo. Estas formas pueden observarse en estructuras de toda clase de organismos. Así, por ejemplo, en los virus se pueden encontrar todos los tipos de ADN. En el núcleo de las células eucariotas podemos encontrar ADN bicatenario y lineal. Y en las mitocondrias y cloroplastos podemos encontrar ADN bicatenario y circular, los cuales también podemos encontrar en los citoplasmas y plásmidos de las células procariotas. Particularmente hay que hablar del tipo de ADN bicatenario o de doble hélice. Cuando hablamos de doble hélice nos referimos a una molécula de ADN consistente en 2 cadenas que serpentean una alrededor de la otra como una escalera de caracol. A cada azúcar se le une una de las 4 bases nitrogenadas del ADN. Cada cadena tiene una espina dorsal en la cual se alternan un azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato, siguiendo el ya mencionado principio de la complementariedad.
El ADN toma esta forma de manera natural por dos razones. Puede ser doble para así poder replicarse por sí misma, y la hélice es más fuerte que dos cadenas paralelas, ya que al empujarse en cualquier dirección no se rompen. Este tipo de ADN se clasifica en tres tipos. El tipo B, el cual se encuentra mayormente en el cromosoma de las células y se produce cuando la doble cadena se retuerce para formar la doble hélice, la cual tiene un movimiento hacia la derecha. Esta fue la estructura descrita por Watson y Crick en 1953. El tipo Z, el cual tiene un movimiento hacia la izquierda, el cual provoca que adquiera una configuración en zigzag. Y el tipo A, que es una versión desecada del tipo B y no se da en células activas. Experimentos previos de replicación del ADN. Experimento de Griffith. En 1928, Freddy Griffith descubrió, mientras buscaba una cura para la neumonía, que cuando inoculaba ratones con bacterias de la cepa lisa, muertas junto con bacterias de la cepa rugosa, vivas, estas últimas se transformaban en lisa, siendo entonces tan virulentas que producían la muerte del ratón. Griffith postuló la existencia de un principio transformador, que de alguna manera podía transmitir las cápsulas de las bacterias lisas a las rugosas. Experimento de Colbert. En 1956, Colbert aisló del núcleo de la bacteria Escherichia coli la enzima ADN polimerasa, con la cual fue capaz de sintetizar a partir de desoxirribonucleótidos fosfatos disueltos en un medio artificial una cadena de ADN idéntica a las naturales. Además, la ADN polimerasa, a pesar de ser extremadamente rápida y eficaz, tenía una serie de peculiaridades. Primero, necesita cebador, es decir, una cadena previa a la que añadir nucleótidos, y patrón, una cadena molde en la que guiarse para añadir nucleótidos para realizar su acción polimerasa. Y segundo, solo añade nucleótidos a un extremo 3', solo polimerasa en sentido 5', 3'. Experimento de Cairns. En 1963, Cairns, también experimentando con Escherichia coli, la cual creció en un medio con timina titrada, descubrió que primero, el ADN de Escherichia coli es circular y la replicación de su ADN tiene un solo origen. Y segundo, se forma una burbuja de replicación con dos puntos de crecimiento. El proceso es, por tanto, bidireccional. Mecanismos de replicación del ADN. Primero, inicio. Ocurre en una zona del ADN, marcada con una secuencia específica de nucleótidos llamada origen de replicación. Es aquí donde van a unirse las enzimas helicasas encargadas de separar ambas cadenas del ADN, rompiendo los puentes de hidrógenos que unen sus bases complementarias. Segundo, formación de la burbuja de replicación. Al abrirse las hebras se generan tensiones por superenrollamiento en las zonas colindantes. Estas son liberadas gracias a las enzimas topoisomerasas tipos 1 y 2. Cortarán una o ambas hebras del ADN respectivamente para posteriormente, y una vez desenrolladas, volver a ser unidas por las enzimas ligasas. Tercero, finalmente las proteínas SSB se unen a las cadenas simples impidiendo su reunión por complementariedad de bases y manteniéndolas separadas. Cuarto, elongación y terminación. En esta fase se sintetizan las hebras de ADN complementarias a las dos separadas de la madre, las cuales servirán de molde. Quinto, empiezan actuando la ARN polimerasa o primasa, sintetizando pequeñas cadenas de ARN primer que servirán de cebador para la acción posterior de las ADN polimerasas. En la hebra molde conductora 3', 5', crea un primer junto al origen de replicación. En la hebra molde retardada 5', 3', el primer es creado a una distancia de unos 1500 nucleótidos del origen de replicación, repitiendo esta acción y creando tantos primers como sean necesarios para acabar el proceso separados 1500 nucleótidos entre sí. Sexta, la ADN polimerasa 3 utiliza los primers como cebadores y sintetiza o bien la hebra conductora en sentido 5', 3' y de carácter continuo, o bien la hebra retardada en sentido aparente 3', 5' de carácter discontinuo llamados fragmentos de Okazaki. Séptimo, el primer de la hebra conductora y los de los fragmentos de Okazaki son sustituidos por ADN gracias a la ADN polimerasa 1. Octavo,
La ligasa unirá todos los fragmentos de Okazaki para hacer la hebra retardada una hebra continua. Noveno, la replicación termina cuando no queda más hebra molde que replicar. En cuanto a la expresión del mensaje genético, podemos decir que es el proceso por el que la información codificada en un gen se utiliza para dirigir el montaje en una molécula de proteína. La célula lee la secuencia del gen en grupos de 3 bases. Cada uno de estos grupos de 3 bases, que se le llama codón, corresponde a uno de los 20 aminoácidos diferentes usados para construir las proteínas. Las bases nitrogenadas poseen un orden determinado. Cada una de ellas codifica para un aminoácido en específico, que es leído por el cuerpo y sabe que debe tomar esta secuencia para ser convertidas en proteínas. Para terminar o iniciar una cadena, existen secuencias que no codifican para ningún aminoácido en la expresión del mensaje genético. Simplemente sirven para señal de inicio y una señal de finalización. En las células, un error en cualquier proceso que involucra el ADN puede ser fatal. A pesar de que el proceso de transcripción es riguroso y exacto, se estima que por cada 1000 millones de bases introducidas se produce un error. Estos errores son también conocidos como las mutaciones. Cabe recalcar que si no se produjeran estas mutaciones no sería posible la evolución, por lo que es necesario hasta cierto punto. Lo que no puede pasar es que estos cambios sean tan drásticos que provoquen el daño en el funcionamiento del individuo que lo pueda llevar a la muerte. Por tal motivo, la biodiversidad depende de un delicado balance entre la frecuencia de las mutaciones y su reparación. Para contrarrestar esto, las células cuentan con diferentes mecanismos para corregir errores en la replicación y reparar daños. Existen diferentes formas de catalogarlos. Vamos a ver algunos de ellos. Primero están los mecanismos de reversión de la lesión o reparación directa. Es dada por la acción de una única enzima capaz de reparar la lesión, sin tener que sustituir la base dañada. Aquí tenemos un ejemplo. En la alquitransferencia lo que se hace es remover adultos alquilo en las bases del ADN. Uno muy conocido es la metilación de restos de guanina para formar O6-metilguanina. Lo que hace la célula es que utiliza enzimas suicidas, por decirlo así, llamadas alquitransferasas, que desplazan el grupo metilo desde la guanina al centro activo de la cistenia, llevando la inactivación reversible de la proteína O6-metilguanina ADN metiltransferasa. Luego tenemos los sistemas por reparación indirecta. Son aquellos que intervienen sobre el ADN durante la replicación, transcripción o sobre las hebras del ADN fragmentadas. Un ejemplo de esto es la reparación por excisión de bases. Básicamente lo que consiste es que cuando se detecta una base alterada, se retira del ADN por enzimas llamadas glicolasas, que reconocen y remueven la escisión de bases con daños. Forma un espacio que se llama sitio AP, lo cual es reconocido por una AP endonucleasa de la clase 2, que es una enzima capaz de eliminar el resto del nucleótido, ya sea por eliminación beta o por hidrólisis, produciendo un corte. Posteriormente a este corte, una exonucleasa degrada el corte y deja un espacio en la cadena que es reparado por la ADN polimerasa y finalmente sellado por la ligasa, que restaura la integridad de la molécula. Uno de los daños más severos al ADN son los cortes en cadena doble, los cuales surgen por múltiples causas, tanto endógenas como exógenas. Los daños por doble cadena pueden inducir inestabilidad genómica por translocaciones y pérdida de material genético, entre otros. Para ello existen dos vías principales para reparación de quiebres en doble cadena: la recombinación homóloga y la recombinación de tremos no homólogos, las cuales son libres y propensas a errores repetidamente. Tomaremos como ejemplo esta última. Este tipo de reparación permite la unión de cadenas por sus extremos y no necesita de secuencias complementarias u homólogas para su unión, tal como dice su nombre. El sitio de corte es reconocido por un complejo heterodímero de dos proteínas, Ku70 y Ku80, que protegen el ADN de la acción exonucleasa y mantienen unidas las cadenas. Posteriormente, el heterodímero es asociado por acción catálica a la quinasa, que se activa por la interacción de las cadenas sencilla con el quiebre, y dos ligasas llevan a cabo la unión de las cadenas. Finalmente, el procesamiento de los quiebres es realizado por el complejo mRN, que tiene actividad de exonucleasa, endonucleasa y helicasa, tal como se ve en la imagen. El proceso de transcripción del ADN es la etapa de la expresión genética en que se copia la secuencia del ADN de un gen para producir una molécula de ARN. La transcripción de un gen ocurre en tres etapas, que son iniciación, elongación y terminación.
En la primera etapa, la iniciación, la ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. En la segunda etapa, denominada elongación, una cadena de ADN, la cadena molde, actuó como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN contraria, pero contiene la base de uracilo en lugar de la timina. Por último, en la última fase de terminación, las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa, tal como se ve en la imagen. Una mutación es cualquier cambio del ADN. Estos generalmente se dan por errores en la división celular o la exposición a sustancias que dañan el ADN. Lo más común es que sea un error al copiar una secuencia, debido a que este proceso no es perfecto, y por ello existen diferentes tipos de errores que resultan en mutaciones. Estos pueden ser del tipo molecular, en el que se afectan los genes químicos que conforman los genes. A nivel cromosómico, pueden ser producto de pérdida de grandes segmentos del cromosoma. Se duplican cambiando el lugar del cromosoma y finalmente del tipo genético, que afecta a la totalidad del genoma, aumentando el número de juegos de cromosomas o reduciéndolo a una sola serie, o bien afecta el número de cromosomas individualmente.